Un enorme placer para nosotros poder estar formando parte de esta mesa de diálogo de gobernadores y líderes locales. Nosotros, en condición de presidente del Congreso de Intendentes, soy el intendente del departamento de Rivera y tengo el honor de presidir esa institución que tiene nuestra República, que congrega a todos los gobiernos de segundo nivel, y me acompañan en esta mesa los vicepresidentes, el señor Pablo Caram, intendente del departamento de Artigas, y el señor Oscar Terzaghi, intendente del departamento de Río Negro. Seguramente la temática que nos va a ocupar en esta mesa es muy fermental para la tarea de la construcción de políticas públicas territoriales. Seguramente todos los que aquí estamos presentes, representantes de gobiernos regionales, de gobiernos locales, en tareas ejecutivas, en tareas legislativas, podemos en este ámbito volcar nuestras experiencias, volcar nuestras preocupaciones y, por qué no, volcar nuestros sueños en esa construcción, en un marco de globalización, de construir políticas públicas que permitan mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Presentamos entonces a quien va a moderar esta mesa de diálogo, el señor Iván Arciniega, alcalde de Sucre, Bolivia, presidente de FLACMA. Tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. Saludar a nuestros intendentes del Uruguay y permítame hacer conocer el criterio generalizado de agradecimiento del cariño y el afecto de América Latina a Uruguay por ser anfitriona de esta 10ª cumbre hemisférica de alcaldes, alcaldesas, gobiernos locales de nuestra América y el Caribe. Estamos el día de hoy para iniciar esta mesa de diálogo con temas fundamentales que hacen ver a un diagnóstico, a una experiencia de líderes que han tenido estar pasando por los gobiernos locales de nuestra América Latina y el Caribe, y desde luego los desafíos y los retos que nos presenta una dinámica situación del contexto local y el contexto global. Para ello, esta mesa de diálogo de gobernadores y líderes locales abordará temas sobre la gestión pública y la política pública. Al respecto, tengo el privilegio de invitar a hacer uso de la palabra en primera instancia a Paco Moncayo, exalcalde de Quito, quien nos conversará y nos ampliará la experiencia que ha tenido en Ecuador, en esa hermosa ciudad de Quito, para lo cual le vamos a plantear desde la organización los 15 minutos correspondientes que tiene Paco Moncayo. Un fuerte aplauso, por favor, para Paco Moncayo, exalcalde de Quito. Muchas gracias. Es un honor para mí estar una vez más en este ambiente tan querido, el de los gobiernos locales. Durante algunos años estuve tanto en la gestión de la ciudad de Quito como también, y lo vamos a ver, trabajando arduamente por la representatividad que deben tener los gobiernos locales en el sistema global, en el sistema regional. Inicio sin más preámbulos hablándoles sobre la ciudad de Quito y sobre mis experiencias también en los temas de conducción de los organismos globales de gobiernos locales, tanto en el nivel municipal como en el regional. Sin duda, el siglo XXI es el siglo en el que está en cuestionamiento la estructura global de la política mundial. En este siglo surgen con especial importancia
las ciudades, los gobiernos locales, los más cercanos a la ciudadanía, a las personas, como actores principales en el tablero geopolítico global. Ustedes pueden observar en el mundo cómo los estados nacionales, calificados como demasiado grandes para ocuparse de los temas de la cotidianidad y demasiado pequeños, en cambio, como para poder tratar con los grandes temas de la globalidad, entran en cuestión mientras que los gobiernos locales se fortalecen cada vez más. Este es el siglo de las ciudades. Lo venimos diciendo desde hace rato. En las ciudades, decía Jaime Lerner, se librará la batalla decisiva por la calidad de la vida. Principalmente en ella se definirá la calidad del medio ambiente global y de las relaciones humanas. Y por supuesto el CGLU, desde su fundación, viene luchando para que la voz de las ciudades sea una voz potente en el concierto del debate de los grandes temas que afectan en la actualidad a la humanidad. En el desarrollo económico, del mismo modo, cada vez más son las ciudades, en la economía en redes, en la economía global, los nódulos en los cuales se integra, se armoniza, se conjuga el desarrollo de los procesos que permiten el bienestar, el mejor vivir de la gente. Las ciudades son ahora esos polos estratégicos que, integrados de lo local a lo global, a punto de que hemos tenido que inventar palabras nuevas como local, están realizando trabajos importantes para lo que importa también, que es que nuestra gente pueda vivir cada vez mejor, en mejores condiciones, con mayor dignidad, con mayor libertad, con mayor respeto a sus derechos como seres humanos. Cuando tuve el privilegio de ser presidente de la Organización Mundial de Ciudades, hicimos un estudio para ver qué caracterizaba a los gobiernos locales exitosos. Y pudimos ver que fundamentalmente estos gobiernos planificaban estratégicamente, lograban una participación intensa público-privada, concitaban, y ahí está el liderazgo del gobierno, de la autoridad local, concitaban la participación, el apoderamiento de la gente sobre los temas de su ciudad, rompiendo esa indiferencia y esa brecha que suele haber entre los que gobiernan y los gobernados. Tenían gobiernos de expertos en cada una de las áreas de la gobernanza de sus ciudades, provincias, regiones, y por supuesto tenía una gran presencia internacional como la que ustedes tienen cuando participan en eventos tan importantes como los de la Flagma. La estrategia que los gobiernos locales exitosos aplicaban era una estrategia en la que se lograba formar clústeres generalmente con el sector público, el sector académico, el sector empresarial y el sector social. Hay una fuerza enorme en la sociedad del conocimiento cuando la materia prima en los procesos productivos está fundamentalmente en el cerebro de las gentes para el sector académico, para las universidades que tienen que ser parte del desarrollo de las ciudades, de las regiones en las que están ubicadas. Tenemos en la actualidad los gobiernos locales una serie de referencias que nos ayudan muchísimo a gobernar. El Acuerdo de París sobre el cambio climático, tema del que hablaremos en varias oportunidades en esta reunión. El marco Sendai para la reducción sustancial de riesgos y desastres. El secretario general de las Naciones Unidas decía en esta ocasión en el Japón: la primera trinchera para la defensa de la gente frente a los desastres naturales son los gobiernos locales, y convocaba a los gobiernos nacionales a no perder de vista este potencial enorme que existe en los gobiernos más cercanos a la gente, los que mejor se conduelen y pueden prevenir los daños que causan estos desastres, el futuro que queremos del Río+20,
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y por supuesto lo que tratamos en Quito, siempre con algunos problemas que los vamos a citar, el 2015 en la nueva Agenda de Desarrollo Urbano. Los objetivos del desarrollo sostenible son la guía fundamental para los planes. Ahora, cuando se califica el plan que presentan los candidatos, no solamente de una manera oficial, sino en las manos de la propia gente, hay que observar cómo estos objetivos se convierten en ejes para la planificación, acción, determinación de políticas públicas de los gobiernos locales. La nueva agenda urbana, que fue desarrollada porque sigue siendo inconcebible aún, pero realidad que son los jefes de gobiernos nacionales los que deciden los temas locales. Ellos asumen las responsabilidades, los alcaldes, los prefectos, los gobernantes regionales asumen los trabajos. Es importantísimo que sigamos avanzando en la lucha de los gobiernos locales para que nuestra voz sea cada vez más potente en las Naciones Unidas, para que nuestra voz sea cada vez más escuchada, a fin de que estos grandes debates sobre las ciudades no se los haga con la visión centralista de los grandes gobiernos que dirigen las naciones. Tenemos una visión claramente definida, la visión de Quito, con elementos fundamentales como luchar contra la pobreza, sin olvidar a nadie, prosperidad urbana, oportunidades para todos, ciudades y asentamientos humanos, ecológicos y resilientes. La ventaja de esta agenda es que ya no se queda en una fase solamente declaratoria, sino que dice también cómo llegar a obtener los objetivos establecidos y cómo hay que financiarlos. Tenemos para la sana competencia que existe entre nuestras ciudades, cómo nos ubicamos en el concierto de las unidades, los índices de prosperidad urbana, los ejes generales de la gestión, esto para referirnos a los términos generales. La primera ordenanza en mi gestión que comenzó el año 2000 fue la ordenanza de participación ciudadana y obtuvimos excelentes logros cuando los quiteños, las quiteñas asumieron la ciudad como su responsabilidad y no simplemente la del alcalde. Les decía en mis mensajes, hermanos, yo tengo 2 brazos, aquí vivimos 2,5 millones de quiteños, aquí hay 5 millones de brazos. Si ustedes no quieren participar, no habrá alcalde que pueda sacar adelante a la ciudad y llevarla al logro de sus objetivos. En una evaluación reciente, ustedes pueden ver en la pantalla el éxito que obtuvimos, abaratando el precio de las obras, logrando que las obras lleguen a los sectores más distantes y muchas veces olvidados. Ahí hay una comparación de los últimos alcaldes de Quito y como verán, la participación en mi gestión destaca, porque creo en la participación, porque creo que 5 millones de brazos pueden hacer mucho más que los humildes 2 brazos que tenemos los alcaldes, los prefectos, los intendentes, pero claro, el papel del liderazgo es precisamente lograr que todos los brazos quieran sumarse para trabajar por los objetivos de sus ciudades. Finalmente, el tema de la democracia de ciudades, el tema de la Organización Mundial de Ciudades, el tema de la cooperación horizontal, fundamentales y en el que trabajamos arduamente. Ustedes pueden observar ahí en una gráfica al alcalde de Quito como parte de un gobierno de 3 personas, el alcalde de París, el de Pretoria y el de Quito, representando a mis hermanos latinoamericanos en el gran debate de los temas de entonces que eran los objetivos del milenio. Fuimos a las Naciones Unidas para, cuando se hacía la revisión de los objetivos del milenio +5, debatir sobre lo que hacen los gobiernos locales y logramos pues que Kofi Annan diga y asegure y quede escrito que los objetivos del milenio se consiguen
con los gobiernos locales o no se consiguen. Ahora que estamos hablando de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, ODS, o se consiguen con los gobiernos locales o no se consiguen. Los gobiernos centrales solamente no están capacitados para llegar hacia las personas como sus autoridades cercanas, aquellas con las que se convive, con las que uno está cara a cara todos los días, los alcaldes, los intendentes y en un más amplio contexto las regiones. En esa época también llegamos a lograr que en el consenso mundial se reconozca que el cambio climático del mismo modo se puede no combatir solamente, sino se puede adaptar la humanidad a los efectos de este cambio climático si es que se comprometen las ciudades donde se producen los gases de efecto invernadero, donde se producen los desechos sólidos, los desechos líquidos. Las que más contaminan son las ciudades y los que se afectan, por supuesto, son todos los territorios. Por eso la importancia de las ciudades en estos temas y la diplomacia de ciudades. Logramos sentar algo que parecía difícil, alcaldes de distintas tendencias, inclusive palestinos con alcaldes israelíes, a debatir los temas, porque las ciudades nunca se hicieron las guerras, porque las ciudades son palomas blancas de paz, las ciudades son las estructuras fundamentales en la geopolítica global que logra avanzar sin que los conflictos lleguen a agravarse hasta los niveles que se producen, por supuesto, entre los estados. Esto es lo que, por favor, 2 minutos. Con esto termino. Vuelvo al tema del cambio climático, la diplomacia de ciudades, los gobiernos locales construyendo la paz. Y agradezco la atención de ustedes dejándoles un mensaje. El trabajo que realizan, muchas veces modesto, muchas veces silencioso, el trabajo de los alcaldes, de los intendentes, que no está en las primeras páginas de los medios y tampoco en las estelaridades de la comunicación televisada, es el trabajo que importa. Y es un trabajo que lo califico como la artesanía en el proceso de las políticas públicas. Mientras en el nivel nacional, en otros niveles, se tratan pues los grandes temas, las macrocifras, en el espacio del ejercicio de las funciones nuestras, de los alcaldes, de los intendentes, de los prefectos, se tratan las cifras que llegan al corazón, las cifras de atención a las necesidades fundamentales de la gente. Si nos ponemos a observar, cuando elegimos en nuestros países, generalmente nos centramos en la elección de las grandes autoridades, presidentes, parlamentos, sin darnos cuenta que cuando mejoramos o podemos mejorar nuestras vidas es precisamente cuando elegimos buenos alcaldes, buenos intendentes, buenos consejos para que trabajen artesanalmente, humildemente, modestamente, en lo que realmente le interesa a la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Paco Moncayo. Este aplauso es para Paco Moncayo porque la experiencia de haber llevado adelante el trabajo en la alcaldía de Quito nos hace partícipes de ver a un gran municipalista que está haciendo esfuerzos por continuar transmitiendo el trabajo, la experiencia junto a todo el evento. Vamos a continuar con el trabajo planteado para esta mesa, invitando a Raúl Molina Martínez, quien es viceministro de Gobernanza Territorial de la Presidencia del Consejo de Ministros de la Hermana República del Perú. Invitamos entonces con este aplauso a Raúl Molina Martínez. Sí, por favor.
Buenos días con todos y con todas. Señores intendentes de la hermana República del Uruguay, del departamento de Rivera, de Río Negro y de Artigas, muchas gracias por su hospitalidad, por recibirme en su país. Señor alcalde de Sucre, presidente de la mesa, Sucre, ¿no? No me estoy equivocando. Señores intendentes, alcaldes, prefectos en el caso de la hermana República del Brasil, señores y señoras todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación a acompañarnos en este evento. Me quedo sorprendido de la cantidad de participantes que había en el hall en esta mañana. Varios de nosotros no hemos podido tener una acreditación porque la cola era enorme y no había forma de hacerlo. Eso marca la gran cantidad de personas que en América Latina estamos preocupadas por lo local y cómo las contribuciones de lo local pueden ayudar a nuestros países a que sigan avanzando en su desarrollo como naciones y en la superación de las enormes desigualdades que a varios de nuestros países todavía afectan. Yo comencé hace más de 25 años como funcionario municipal en mi país y de ahí he ido trabajando en los 3 niveles de gobierno. Hoy día soy viceministro del Gobierno Nacional en un viceministerio muy nuevito. Con las justas ha cumplido poco más de 1 año y medio en el diseño institucional del Gobierno Nacional. Y tengo a mi cargo lo que en el Perú llamaríamos papas calientes: descentralización, la gestión del diálogo social y la respuesta a los conflictos entre actores sociales, sector privado y sector público, la demarcación territorial interna, que en el caso del Perú tiene un déficit enorme. La mayor parte de nuestros municipios todavía tienen límites imprecisos entre sí y eso genera muchas disputas por acceso a los recursos. Y la gestión de riesgos, y me acaban de encargar que implemente la función de ordenamiento territorial. Todos problemas transversales, todos que ningún ministerio en ninguno de nuestros países podría abordar por sí mismo. Entonces es un viceministerio transversal y como todo lo transversal, todo el mundo quiere caminar encima. Todo el Estado, en sus 3 niveles de gobierno, los actores sociales y el sector privado, recurren a nosotros para que tratemos de hacer bisagra en las discusiones que tienen sobre objetivos donde no siempre coincidimos. Mi país tiene más o menos cerca de 31 millones de habitantes ahora y estamos divididos en 1.874 municipios. Comparado a los 112 del Uruguay, entiendo, hay una diferencia notable en el número. Sin embargo, enlazándome con la la intervención anterior del señor Moncayo, de esos 1.874 municipios, la diversidad que existe en términos de lo que significan como entidades territoriales y también como entidades de gobierno es parte de la característica fundamental del universo municipal en el Perú. Eso es más o menos la realidad de todos nosotros, pero en el Perú es particularmente extrema esa diferencia. De esos 1.874 municipios, 139 componen ciudades de más de 100.000 habitantes. Solo 139, o sea, menos del 10%. En el otro extremo, casi 1.250, sus capitales son centros poblados de menos de 2.000 habitantes. Entonces, la diferencia es extrema y no solo extrema en términos de la población que albergan, sino de la agenda que tienen que enfrentar esos alcaldes. En el caso del Perú, sus autoridades se llaman alcaldes y los miembros del colegiado se llaman regidores, lo que en la mayor parte de los países son concejales. En términos de los desafíos de agenda local que tienen que enfrentar, es absolutamente distinto. El alcalde de una ciudad mayor tiene un tipo de demanda, tiene una estructura de ingresos públicos porque puede acceder a más impuestos locales, la diversificación económica de la economía local es mucho mayor. En cambio, en los municipios muy chiquititos, casi no tienen acceso a ingresos propios, dependen muy fuertemente de transferencias nacionales. Esas transferencias nacionales no necesariamente son equitativas o igualadoras. Las economías locales tienden a ser más homogéneas y por lo tanto más susceptibles a vulnerabilidades en los ciclos económicos, muy ligadas a la explotación de recursos naturales, y eso plantea un desafío enorme en términos de las políticas públicas que podamos construir hacia ellos. Solo decirles que casi 6 de cada 10 municipios en el Perú
no tienen 5.000 habitantes como población total. Es una diferencia enorme. O sea, estaba viendo las cifras, por ejemplo, de Bolivia, de Colombia o de Chile. En esos tres países, entre 11 y 20% de los municipios tienen menos de 5.000 habitantes. En el Perú es 6 de cada 10. ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros estamos sufriendo todavía un proceso muy fuerte de fragmentación municipal. Cada pueblito quiere ser municipio. Y cada pueblito quiere ser municipio no porque se hayan vuelto locos, sino que en un país de enorme tradición centralista, en un país de geografía muy desigual y donde todavía tenemos enormes desafíos de integración física, la lejanía con respecto a los centros de poder político y económico es muy grande todavía para las poblaciones locales más pequeñas. Entonces, la aspiración de ser municipio es poder acceder a un pedacito de los recursos públicos. En el momento que se convierten en distrito, inevitablemente les va a llegar una cantidad mínima de recursos públicos, alrededor de $10.000 mensuales, que es la asignación mínima de lo que llamamos Fondo de Compensación Municipal. Pero imagínense qué se puede hacer con $10.000 mensuales para todas las finalidades del gobierno local. Prácticamente nada, ¿no? Entonces son alcaldes que viven recorriendo los pasillos de los ministerios tratando de obtener recursos para financiar proyectos. En el otro extremo, como adelanté, hay unos 200, 220 municipios, además de los que están en ciudades de más de 100.000, municipios que están cercanos a esas ciudades o que están en ciudades entre 50 y 100.000, que pueden financiarse prácticamente solo de su recaudación. Y por lo tanto tienen mucho más autonomía fiscal y por lo tanto sus alcaldes pueden proponerse políticas más propias. En el medio hay un grupo de municipios que en el caso del Perú, no sé cuántos de ustedes conocen, existe una cosa que se llama canon, que es una coparticipación en el impuesto a la renta que pagan las industrias extractivas. Esa asignación fue una larga reivindicación de los municipios mineros antes del año 2000. En el año 2000 se creó la Ley General de Canon y el municipio minero y los municipios de su departamento se llevan la mitad del impuesto que paga la industria minera. En los años de crecimiento de nuestros precios, de nuestras materias primas, sobre todo cobre, oro, zinc, plata que produce el Perú, esos municipios reciben plata en cantidades que no pueden digerir, pero genera enormes asimetrías con los municipios cercanos. Y en el otro extremo tenemos todos los municipios, más o menos 1.000, que casi solo dependen de eso que llamé Fondo de Compensación Municipal, dentro de los cuales hay unos 300 que solo reciben $10.000 mensuales. ¿Qué podemos hacer con un universo tan disperso, tan diferente? Las políticas públicas nacionales de ningún modo pueden ser iguales para tratar sujetos tan diversos. Entonces, ahí vienen algunas de las cosas que estamos tratando de hacer en el gobierno nacional, que recién ha accedido al Perú en una nueva gestión a partir de marzo, que como ustedes habrán visto por los periódicos, el presidente de la República y el primer ministro son ex intendentes, o en el caso de Perú, gobernadores. Entonces estamos tratando de llevar la lógica con un enfoque diferente. Ese enfoque tiene una mirada de partida, que es el enfoque de desarrollo territorial. No queremos relanzar la descentralización en el Perú, que había sufrido un proceso de recentralización muy fuerte a partir de las leyes de 2002, 2003, 2004, a partir de la discusión a veces medio abstracta de las competencias, sobre todo cuando tenemos municipios tan distintos al frente. Y lo que queremos es hacerlo a partir de las demandas de los territorios. Por supuesto que eso suena bien, pero puede ser muy difícil de administrar cuando estas demandas son enormes y muy diversas. Entonces, lo que estamos tratando es de trabajar con una lógica territorial. Y ahí hay varios ejes de trabajo que se están poniendo en juego. Primero, vamos a aprobar, espero que antes de fin de año, una tipología de municipios. Algunos países nuestros ya tienen ese instrumento. En el caso del Perú, hace años que estamos yendo detrás de él. Espero que lo podamos aprobar este año. Ya tenemos una propuesta bastante multidimensional en su diseño y eso nos va a poder permitir ajustar las políticas según características de los municipios. Segundo instrumento, empujar fuertemente las mancomunidades municipales. En lugar de pelear directamente contra la tendencia a la fragmentación por el acceso a los recursos, lo que vamos a tratar es que los municipios junten sus capacidades
y con una lógica de cuencas, de pequeñas redes de ciudades o de centros poblados, ejes viales, ejes económicos en el territorio, tratar de que los municipios complementen sus capacidades, muchas veces escasas, y a través de su integración puedan fortalecerlas. El otro desafío muy fuerte es el de fortalecimiento de capacidades. Muchas veces nuestros gobiernos nacionales dicen, como los municipios lo están haciendo mal cuando descentralizamos, mejor recentralicemos. Ese ha sido el argumento principal en el Perú para el proceso de recentralización. No lo saben hacer bien, lo voy a hacer yo. Mi evaluación, les digo, como funcionario nacional, es que el gobierno nacional no necesariamente lo hace mejor. Sobre todo no lo hace bien cuando se trata de acceder a nuestra población más dispersa. Nosotros tenemos en la Amazonía población a la que solo podemos llegar por río. Eso también lo vive Brasil, también lo vive Colombia, también lo vive Bolivia en su zona amazónica, y para esos municipios tenemos que diseñar modelos de prestación de servicios públicos de otro tipo. Tenemos que innovar muy fuertemente, no podemos pensar en un modelo de escuela urbana o de un modelo de centro asistencial de salud urbano, porque esas poblaciones no tienen el tamaño suficiente como para que podamos estar haciendo infraestructura en todo lugar, con muy poquitos alumnos, sin posibilidad de mandarles profesores o personal de salud de calidad. Entonces tenemos que rompernos la cabeza para pensar otros modelos de prestación de servicios. Pero además tenemos un enorme desafío de repensar nuestras políticas de desarrollo económico local. En el Perú, la estabilización económica se logró a través de un enfoque macroeconómico de estabilización y promoción de la economía nacional, basado fuertemente en la promoción de gran inversión privada. Pero en nuestros países, la vida económica de las personas es de muy pequeña escala. Y en el Perú, esa muy pequeña escala es principalmente informal, está fuera de la legalidad. Nuestra gente opera en otro tipo de circuitos económicos que los que se registran en las cuentas nacionales. Tenemos que ser capaces de llegar a ello, y para eso hay que romper el paradigma de que la política económica solo es una política macro, que es el paradigma que gobernó en el Perú en los últimos 18 años. Tenemos que trabajar con instrumentos microeconómicos de promoción de desarrollo económico. Esos instrumentos que tienen que ver con las relaciones entre las personas y los mercados. Y eso es otra lógica de política de promoción de desarrollo económico. En el Perú recién estamos transitando hacia eso. Yo sé que hay países, hermanos, que han avanzado más que nosotros en eso, Colombia, Ecuador, Brasil, pero en Perú recién estamos abordando ese desafío de poder inventar, diseñar políticas públicas que permitan trabajar a un nivel más micro para darle salidas a una enorme ebullición de iniciativa económica que existe en nuestros municipios, pero que tienen enormes desafíos para vincularse a esos mercados globales de los que hablaba el señor Moncayo. Ahí, y retomo para ir terminando con quienes componen nuestra mesa inicial en este evento, que son principalmente gobernadores e intendentes, es decir, autoridades de nivel intermedio. Hay un enorme trabajo todavía en nuestros países para precisar cuál es el rol de nuestras autoridades intermedias. En países como los nuestros, de gran diferencia y en algunos casos con enormes desafíos de articulación todavía, no solo física, sino como decía, con los mercados, nuestras autoridades intermedias tienen que ser una bisagra, una correa de transmisión de doble sentido entre los niveles nacionales que manejan las políticas públicas nacionales y tienen el grueso de la recaudación de ingresos públicos, y nuestros gobiernos locales, con su enorme diversidad. El desafío de nuestros intendentes, gobernadores el resto de autoridades intermedias según las denominaciones de cada país es cómo hacemos que nuestros territorios se articulen con una lógica de redes territoriales. De redes territoriales donde los municipios son actores vivos aportando en la construcción del concepto verdadero de región. Región como un mosaico de actores territoriales vinculados a través de relaciones económicas, sociales, culturales, demográficas en un territorio mayor, y donde lo que construimos son sinergias entre los componentes del territorio. Eso es un desafío enorme, porque todavía hay retos en infraestructura, hay retos en vialidad, y no siempre se puede conseguir eso, pero el desafío es cómo nuestros gobiernos regionales intermedios lideran iniciativas o estrategias de desarrollo territorial, como lo hicieron en el sur de Europa en los años en que la Unión Europea tuvo que nivelar las desigualdades entre sus países. Ese desafío hoy día es un desafío muy importante en América Latina.
hacer que nuestros territorios puedan equiparar sus diferencias a partir de sus propias estrategias de desarrollo territorial, donde capitalizan sus potencialidades, capitalizan sus particularidades económicas para, como decía el señor Moncayo, poder colocarse en mercados globales. Cada uno de nuestros productores de café, de cacao en el Perú o de Raúl frutos Molina, silvestres, por favor, el tiempo. voy cerrando, no pueden llegar solos a los mercados globales. Ahí necesitamos a los gobiernos intermedios para que articulen todas esas sinergias y capacidades y poder vincular a nuestra gente con el desarrollo sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias a Raúl Molina Martínez, viceministro de Gobernanza Territorial del Perú. Invitamos muy respetuosamente a hacer uso de la palabra a Guido Echeverry, gobernador de Caldas, Colombia, y presidente de la UIM. Un fuerte aplauso, por favor, para Guido Echeverry. Bueno, empiezo por saludar a los integrantes de la mesa principal, al presidente de FLACMA, a los intendentes, al viceministro que acaba de intervenir, a las mujeres y hombres que nos acompañan en este evento. Y agradecer de manera muy especial la manera generosa, hospitalaria, con que nos recibe no solamente el Uruguay, sino de manera particular esta bella ciudad de Punta del Este, que soñamos mucho con conocer y que por fortuna la vida nos da hoy la oportunidad de estar aquí. Como bien se dijo, yo soy el presidente de la Unión Iberoamericana de Municipalistas, gobernador del departamento de Caldas. En cuanto a lo primero, diré que muchos de ustedes conocen la UIM, han estado vinculados a esta organización desde hace varios años, saben cuál ha ido siendo el trabajo realizado por esta institución en materia de apropiación de los más importantes temas que tienen que ver con los municipios, con las ciudades. La UIM es una organización que data de más de 29 años y que convoca a aquellas personas que tienen la sensibilidad, la afición, el compromiso intelectual de trabajar por los municipios, por las localidades, y obviamente entraña eso el análisis y reflexión sobre diferentes temas que tienen que ver con el desarrollo del mundo hoy, porque nadie duda, como le decía el señor exalcalde de Quito, que la ciudad tiene una gran relevancia en el mundo moderno. No obstante que las ciudades apenas ocupan el 3% de la tierra, hoy en día albergan algo así como 3.900 millones de habitantes. En el caso particular de los países de la OCDE, más del 80% de los habitantes de estos países viven en ciudades y apenas el 20% en las zonas rurales, con enormes desafíos como que en las ciudades albergan hoy más de 900 millones de personas en situación de vulnerabilidad desde el punto de vista de la pobreza, desde el punto de vista de su situación de debilidad social, y con grandes desafíos en cuanto que todos los días o todas las semanas mejor más de 300.000 personas están llegando a las ciudades. Eso habla por sí solo de la importancia que tiene el estudiar las ciudades, gobernar las ciudades y ser ciudadanos de las ciudades, porque ahí particularmente viene el término. Vengo de un país muy especial en América Latina, en donde recientemente se acaba de firmar un acuerdo de paz con la única guerrilla que subsistía en el mundo occidental, las FARC. Vengo de un país con enormes asimetrías desde el punto de vista de su geografía, cruzado por 3 cordilleras, lo que significa que somos un estado de regiones con enormes dificultades de comunicación y que por lo tanto encuentra en materia de desarrollo y de adaptación del Estado enormes retos que no alcanzamos todavía a superar desde el punto de vista de la formación del propio Estado.
Colombia vivió en el siglo XIX algo así como 20 y tantas guerras civiles. Y esas guerras civiles tuvieron origen en la tensión centro-periferia. Y sin analizar más esta circunstancia, digamos que esa tensión en Colombia todavía no se ha superado. Y buena parte de los conflictos políticos y armados que ha tenido el país nacen de esa circunstancia de no superar esas tensiones que relacionan la periferia con el centro. Y estamos hablando ahí naturalmente de un tema que es de vital actualidad, que es la descentralización. En Colombia hemos tenido además la circunstancia paradójica de que algunos conflictos internos que hemos logrado superar han dado origen a reformas necesarias y desde el punto de vista pudiéramos decir que ha habido cierta virtuosidad, digamos, en el desarrollo de esos conflictos y básicamente en su conclusión. Siempre en el marco de esa tensión que comento, se han intentado expedir normas que superen esa circunstancia, y fue, por ejemplo, en el año de 1957, cuando se firmó, entre otras cosas, en Venezuela también el pacto de punto fijo, en Colombia se firmó el pacto del Frente Nacional, que no fue solamente un acuerdo político entre los partidos para repartirse el poder por mitades, sino que permitió que se realizaran las grandes reformas que el país reclamaba en su momento, como es el caso de la descentralización, expresada en términos de un concepto que le llamó el situado fiscal y que le permitió a las entidades territoriales subnacionales, vale decir a los departamentos y municipios, apropiar importantes recursos de los ingresos normales de la nación. Eso tenía por objetivo, naturalmente, responder un poco a lo que venía siendo el excesivo fenómeno de la centralización derivado de algunas reformas que se habían hecho a comienzos del siglo y que nos mostraban un panorama que no es muy distinto al día de hoy, de unas ciudades relativamente pujantes en la época, pero con una provincia absolutamente depauperizada y empobrecida. Y fue en el año de 1984 también otra virtuosidad del intento, en ese caso, de la firma de un acuerdo de paz entre el gobierno de entonces y las FARC, que se dio el gran paso descentralizador en Colombia en lo político, que fue el establecimiento de la elección popular de los alcaldes. En Colombia apenas entramos a el ejercicio pleno de la democracia local en el año 1984 como consecuencia de unos acuerdos iniciales que estaban planteando con las FARC. Y apenas hacia el año de 1991, cuando se hizo una reforma constitucional que pretendía también llegar a una superación del conflicto interno armado, se dio la elección popular de los gobernadores. O sea que desde el punto de vista del establecimiento, por lo menos, de una democracia formal, que es lo que significa el voto, en Colombia llegamos relativamente tarde. Apenas en la década del 90 estamos eligiendo los gobernadores por voto popular. Y en ese camino hemos continuado a través del tiempo intentando superar esa tensión que comentaba en un comienzo a través de descentralizar, a través de entregarle recursos de la nación a las entidades territoriales, es decir, a los departamentos que llamamos allá y a los municipios. Fue merced a la reforma constitucional de 1991 que se estableció en el marco de la Constitución la obligación de que el Estado transfiriera a los departamentos y municipios buena parte de los recursos ordinarios del Estado. Y para significar un poco lo que ha sido, y según lo plantea el viceministro del Perú, también un intento de recentralización que se ha dado mucho en los últimos años, digamos que hacia el año de 1991-94, el 55% de las rentas nacionales
eran transferidas a los municipios y departamentos. Y se estableció una ley, la 617, que definió unas competencias para las entidades territoriales mediante las cuales se le entregó a los departamentos y municipios buena parte de las funciones que antes eran obligación desde el punto de vista de su cumplimiento del Estado central. Sin embargo, en los últimos años, y como consecuencia de las angustias fiscales de los gobiernos centrales, ese tema de la descentralización ha venido debilitándose y entrando en un proceso de recentralización, como decía, que llama la atención sobre la necesidad de plantear una apuesta por parte de ese tipo de organizaciones que desde el punto de vista de lo político reclamen profundizar esa descentralización. Yo oí ayer con mucho cuidado alguna intervención del tratadista de estos temas, Mario Rosales, y la intervención de Verónica, la vicepresidenta de Flagma, haciendo mención a la manera como la descentralización, como un elemento fundamental en la construcción de un Estado más eficiente, más democrático, más transparente, menos corrupto, se está debilitando. No obstante que en Colombia, por ejemplo, y me refiero aquí a lo que plantea el viceministro del Perú, en Colombia se dio una gran reforma en los últimos años a través del sistema de regalías que llama en Perú canon, según me cuentan aquí. No obstante, buena parte de los ingresos derivados de los impuestos de explotación de hidrocarburos se están generando hoy a todas las entidades territoriales, básicamente a los departamentos, superando esa circunstancia que hoy vive Perú, según oigo aquí, según la cual el producto de estas explotaciones de hidrocarburos se queda únicamente en los municipios y departamentos en donde se explotan esos recursos. Una de las grandes reformas del presidente Santos fue, desde el punto de vista de la descentralización, decidir que un porcentaje importante de los recursos provenientes de regalías se entregara a aquellos municipios y departamentos, básicamente los departamentos que no son productores de hidrocarburos. Y esto ha creado en Colombia una situación bastante favorable en términos de lo que significa que los departamentos, en este caso concreto, manejen un mayor volumen de recursos y puedan atender, por ejemplo, desafíos tan importantes como el que se deriva de los acuerdos de paz de La Habana con las FARC. Y es que en Colombia no ocurrió como ha ocurrido en muchos países del mundo, en donde un conflicto interno siempre se supera fundamentalmente a partir de una reforma territorial. En Colombia esa reforma territorial no se dio en términos de reacomodamiento del territorio y las circunstancias que reclama el país, ni se dio en torno a un mayor nivel de competencias para efectos de que las entidades territoriales puedan superar desde el punto de vista de su propia visión y con sus propios recursos buena parte de los componentes de la problemática derivada de ese largo conflicto interno que hoy nos tiene en el posconflicto. Y es que temas como la erradicación de coca, la erradicación de minas antipersonas, es que el caso como la titularización de tierras, que son temas eminentemente territoriales, se vienen manejando con una visión centralista que poco aporta al concepto según el cual el territorio, el municipio y el departamento son aquellos donde se vive la paz o se vive la guerra. Y no tenemos hoy en Colombia los instrumentos que le permitan a esas entidades territoriales efectivamente enfrentar los problemas derivados de una larga guerra y los desafíos del posconflicto frente al cual tenemos enormes responsabilidades. También me oía con mucho beneplácito cómo ayer se reclamaba que estas organizaciones, por ejemplo Flagma y la UIN, entiendan la necesidad de asumir una clara posición política en términos de reclamar de los estados de América Latina
una mejor mirada frente al tema de la descentralización. Descentralización que implica no solamente transferir competencias, responsabilidades, sino la manera como se financian esas competencias y cómo se financian esas responsabilidades. Creo que ahí tenemos una tarea pendiente por asumir, unos trabajos que hay que realizar y fundamentalmente una voz política para reclamar que efectivamente esa descentralización corresponda a lo que requiere el mundo moderno, como decía, en términos de fortalecimiento de la democracia. La democracia se vive más palpitantemente en lo territorial, en lo local, ahí está más viva, desde el punto de vista de la eficiencia administrativa, desde el punto de vista de la transparencia en términos de lucha contra la corrupción. Un reciente informe del Banco Mundial nos dice cómo, cuando las entidades territoriales administran sus propios recursos desde el origen, esa administración es mucho más eficiente, y creo que la sumatoria de esas eficiencias de las entidades territoriales hará la eficiencia de los estados, que es lo que no tenemos hoy en día como una afirmación categórica y que atenta naturalmente contra la democracia, que ha sido puesta en cuestión en la medida en que el Estado no responde a las demandas de la comunidad. Muchas gracias. Muchas gracias a Guido Echeverry por los conceptos. Muchas gracias. Pasamos a invitar a Iván Díaz López, quien es gobernador del departamento de Guatemala. Por favor, un fuerte aplauso para Iván Díaz. Gracias, muy buenos días. Le doy gracias a Dios por esta bendita ciudad, le doy gracias al pueblo de Uruguay por esta cálida recepción y por supuesto a la mesa directiva que nos ha recibido muy bien, y muchas gracias, sobre todo por ese asado de anoche, ¿verdad? ¿Lo gozaron algunos? No. Todos estamos contentos. Bueno, después de 3 disertaciones muy puntuales, realmente no me queda mucho, realmente los problemas de Latinoamérica son bastante parecidos. Será por nuestras raíces, será por nuestra forma de gobernar, por la forma en que venimos de la colonia hacia la independencia y luego de eso pues estar viviendo lo que hoy flagela a toda Latinoamérica, que es la corrupción. En Guatemala prácticamente desde hace 20 años que se firman los acuerdos de paz se consolida la participación ciudadana, que es muy importante, sobre todo si queremos consolidar estados en donde podamos señalar lo que es corrupción para fortalecer la transparencia y dentro de eso nosotros dentro de los diferentes que somos Guatemala, somos 22 departamentos y 340 municipios, de una manera en la organización que se ha tenido dentro de la ley de descentralización, que es la participación ciudadana, en la que tenemos también la ley de consejos de desarrollo, que nos permite a nosotros como gobernadores tener la participación directa con los señores alcaldes, en mi caso en el departamento de Guatemala, un departamento con un promedio de 5 millones de habitantes, con 17 municipios, la ciudad capital, pero también con una diversidad en cuanto a que tenemos la propia migración interna. De esto también podríamos decir que la situación geográfica de Guatemala, hoy por hoy, pues es también corredor para muchos productos de Sudamérica, porque muchos buscan el mercado tanto del norte como es el de Estados Unidos. Dentro de estos, pues también tenemos que decirlo, el flagelo del narcotráfico, algo que está realmente doliendo a muchos países de América del Sur y por supuesto de Centroamérica y México. Conocemos de la violencia que se está dando, pero aquí lo importante de resaltar es cómo podemos realmente combatir todos estos problemas comunes. Y todo esto se deriva de que debemos de mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo que participen. A la medida que ellos van participando, y les quiero decir, dentro del sistema de consejos de desarrollo que nosotros manejamos a nivel local, municipal, departamental y luego la nacional, también se ubican recursos constitucionales, recursos que vienen de un aporte del impuesto del valor agregado que designa un porcentaje y el cual se va designando de acuerdo a las prioridades de los gobiernos locales. Gobiernos locales que se van derivando en estos consejos de desarrollo, les explico. Por ejemplo, viene la comunidad y sabe que lo que le está adoleciendo es el sistema de agua potable, los drenajes, el saneamiento ambiental, la salud o la educación, ellos van priorizando estas necesidades. De acuerdo a esto le designan los fondos que se necesitan. Pasan a un nivel superior que es el del Consejo Municipal
Dentro de este Consejo Municipal Comunitario, que es el COMUDE de desarrollo, lo que ellos van es priorizando esos fondos que de alguna manera nos permite que ya eso pase a lo departamental y quede en el presupuesto nacional para que estas necesidades que vienen desde la base, desde donde se siente, donde nos llegan a tocar la puerta precisamente a los señores alcaldes, concejales, síndicos, y les llegan a contar las familias de todo lo que adolece, porque estaba hablando y no cambia mucho la situación de Guatemala a Colombia, porque me estaba contando una alcaldesa ahí de Colombia que le llegan hasta decir que por qué hasta los chicos se salen a la calle, imagínense. Eso es lo que le toca realmente a esta familia latinoamericana, vivir y compartir estos mismos problemas, pero debemos también de encontrar cuáles son las soluciones. Y bien lo decía mi antecesor, una de las mejores formas de poder mejorar la calidad de vida es precisamente empoderar a las poblaciones. Y estos consejos comunitarios, consejos municipales y consejos departamentales van subiendo de escalafón, pero que permiten a nivel nacional generar políticas públicas de participación. A esto también le podemos sumar la ley de acceso a la información. Es una ley que hoy por hoy en Guatemala está sirviendo para que los ciudadanos, a través de información pública, puedan decir cómo van sus procesos, cómo van sus proyectos, cómo va el desarrollo de su comunidad y cuándo va a llegar ese desarrollo y cómo se van a cumplir esas metas que se ha planteado el gobierno que se ha electo. La ley de acceso a la información hoy por hoy permite que todos los funcionarios seamos prácticamente, ¿qué les dijera?, de una forma pública, ver cuáles son todas nuestras acciones. En esta ley, en la web, en la página que se debe publicar por cada municipio, por cada institución de Estado, por cada institución de gobierno, ahí está publicado cuáles son los salarios, cuánto se gasta en esto o en aquello, tiene también derecho el ciudadano a llegar al gobierno y solicitar en qué se está gastando los fondos públicos, cuál es el presupuesto anual, cuál es el plan operativo anual que tiene la institución para lograr las metas. Y sobre todo, hablando de metas, podemos hablar de los objetivos de desarrollo. Guatemala toma 17 prioridades, puesto que dentro de lo que se había priorizado no se podía llegar a algo más. Y de esto desarrollamos el proyecto CATUM 2032, en donde queremos tener realmente cumplidas todas estas metas satisfactorias. ¿Qué significa? Que desde hace 20 años, como les decía al principio, los acuerdos de paz hablan y abren las puertas de la participación ciudadana. Nos permite también tener hoy, en la globalización, empoderarnos de los objetos, de todo lo que realmente va empoderando a la ciudadanía, de lo que va empoderando a lo que es alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Lo que nos va permitiendo también es que, de alguna manera, la transparencia vaya también de la mano con la participación ciudadana. Yo creo que esto es muy importante para los pueblos, sobre todo latinoamericanos, en donde la centralización, como nos habían dicho los anteriores, nos ha de alguna manera detenido la forma en que el desarrollo debe llegar, sobre todo si se quiere de una manera sostenible. Dentro de todo esto, también en el departamento nosotros hemos trabajado y tenemos mesas ambientales, mesas que nos van permitiendo a nosotros poner las prioridades dentro de una mesa que va haciendo de la gestión del riesgo, también siendo partícipes todas estas organizaciones. Hoy por hoy no podemos decir que una institución va a llegar a rescatar, sino que lo que nosotros también estamos trabajando desde los gobiernos intermedios, que son los departamentales, es el empoderar a las mismas organizaciones sociales a que ellos sean gestores del riesgo, a que ellos vayan viendo realmente dónde se encuentra la amenaza, porque es la manera realmente de reducir el mismo, es la participación ciudadana. Yo creo que también debería de hablarles de lo que de alguna manera nos permite a nosotros como Guatemala, que somos 24 pueblos mayas, somos multilingües, pluriculturales, somos un gobierno que está apoyando la agenda de descentralización, el ANDE, y dentro de todo esto el ordenamiento territorial. Ordenamiento territorial que nos está permitiendo hoy por hoy también hacer de estas políticas públicas más accesibles, de una manera sostenible. Estamos también teniendo, después de prácticamente 16 años, un censo poblacional que estará terminando el próximo mes y que nos va permitiendo también a nosotros como gobierno central, de alguna manera, darle las herramientas
de cómo está la situación en cada municipio a cada señor alcalde. La migración es fuerte por parte del corredor, como les había dicho, hacia los Estados Unidos. Asimismo, tener este flagelo. Los aportes constitucionales de los impuestos del aporte directo que se le dan a estas comunidades nos permite a nosotros que las leyes de desarrollo pues vayan avanzando. En tal sentido, les puedo también mencionar que las mesas de competitividad, en donde le estamos dando participación a todo lo que son las MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas, también las presidimos los gobernadores. ¿De qué manera? Nosotros vamos haciendo con esta participación ciudadana, sobre todo en el sector público y privado, que se van haciendo las alianzas estratégicas para irlas amarrando y encontrando con las necesidades de factores como necesidad de carreteras, puertos, aeropuertos, también de mercados comunes que se pueden hacer regionalmente, y las mesas de competitividad nos van permitiendo a nosotros de una u otra manera empoderar al pequeño comerciante de productos que van llegando hacia las necesidades de la población, a que puedan ser comercializados internamente. Ese mercado es grande, lo único que a veces se necesita realmente no solo es la participación, la comercialización, sino que sobre todo hacer de todo esto mancomunidades de comerciantes entre también gobiernos locales que los vayan apoyando y empoderando. Dentro de todo esto también tenemos las oficinas de desarrollo de la mujer. Yo creo que es parte muy importante voltear la vista a que la mujer, sobre todo en Guatemala, ha tenido y representa la mayoría, somos el 52% de la población de los 17 millones ya de guatemaltecos y guatemaltecas es femenino, y no ha tenido esa participación tanto a nivel local, tanto a nivel nacional, sino que ha estado relegado dentro de esto. Entonces nosotros también de la organización comunitaria, nosotros hacemos que la Oficina de Desarrollo de la Mujer tenga participación en estos consejos departamentales de desarrollo, tenga participación dentro de los consejos municipales, para que de alguna manera, y sobre todo ecuánime, la mujer vaya haciendo y empoderándose de todos estos programas de desarrollo. El plan de prevención de la violencia, gracias a las mujeres, gracias, pero es parte ahí del empoderamiento que tenemos que dar. Y dentro del plan también ahí viene el plan departamental de la violencia, tenemos, y yo creo que en Latinoamérica es bastante alto, la reducción de accidentes de tráfico. Muchos a veces no volteamos a ver, pero nos estamos volviendo ciudades urbanas y no volteamos a ver realmente en la educación vial, en la forma de reducir realmente cómo esto se está volviendo ya una pandemia según la OMS. Realmente yo creo que es algo que también tenemos que cuidar, y eso los gobernadores departamentales tenemos esa directriz por parte del señor presidente, realmente reducir los accidentes de tráfico. Y para terminar, quiero recordarles, Guatemala es parte realmente de Centroamérica, y como centroamericanos nosotros tenemos el sistema de integración de Centroamérica, y ahora también se ha sumado, por supuesto, Panamá, República Dominicana, y hemos estado con el tema de mercados abiertos, y esto es muy importante porque nosotros no solo debemos de pensar, les empecé a hablar desde, por decirles algo, la organización comunitaria, departamental, municipal, de país, pero también debemos de reconocernos como territorio, y eso es muy importante también para el acceso a las políticas públicas que debemos de conllevar hacia un nivel macro, porque yo creo que el desarrollo de los pueblos también está voltear a ver a los vecinos, encontrar cuáles son las necesidades, cómo nos podemos complementar y cómo podemos realmente llegar a decir que vamos a ser una región integrada. Y por eso felicito a esta organización, porque lo que está haciendo en Latinoamérica es integrar y de ver la forma de la solución común de esos problemas comunes que tenemos. Pero esa integración debe de llegar más lejos según en función de cuáles son la eliminación de esas fronteras y privilegios que se tienen muchas veces para la protección de algunos mercados. Debemos de reconocer nosotros en Latinoamérica que venimos de gobiernos latifundistas, debemos de reconocer que todas estas herencias que tenemos según nuestra organización gubernamental muchas veces vienen a la posesión de muy pocos de tan grandes recursos, y muchos que realmente todavía han vivido y siguen viviendo precisamente en el subdesarrollo. Y eso es lo que se sigue peleando realmente tanto en Centroamérica como estoy seguro en toda Latinoamérica.
que sigamos saliendo realmente a ver de mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes a través de nuestros gobiernos locales y la participación ciudadana, pero también la vista al frente de los gobiernos nacionales en función de una vista de socialización de los recursos naturales en cuanto a aprovecharlos, como bien lo decía nuestro gobernador de Colombia, hacia los más necesitados. Yo creo que esa es la visión que debemos de tener, voltear la vista a que debemos de empoderar a la mujer en Latinoamérica en función de su participación ciudadana, en su participación en los gobiernos y más allá, empoderar a la familia para realmente conservar también los valores y principios que tenemos como latinoamericanos. Muchas gracias, que tengan el mejor de los días. Muchísimas gracias a Iván Díaz López, gobernador del departamento de Guatemala. Reconocemos la presencia en esta sala de Leo Ji Yongjin, quien es presidente de la Asociación China para la Amistad de los Pueblos del Extranjero. Invitamos entonces a Leo Ji Yongjin a hacer uso de la palabra en este foro tan importante. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días, señoras y señores intendentes. Ante todo, permítanme expresar un sincero agradecimiento a los auspiciadores de la 12ª Cumbre Hemisférica de Alcaldes y Gobiernos Locales, a FLAGMA, y al Congreso de Intendentes de Uruguay por su invitación y los arreglos considerables. Aunque existe una larga distancia geográfica entre China y los países latinoamericanos y caribeños, la amistad entre los pueblos data de tiempo lejano. Actualmente, las relaciones entre China y la región han entrado en una nueva etapa de cooperación integral, mientras los contactos a nivel de gobiernos locales han venido cada día más estrechos. La Asociación de Amistad de Pueblo Chino con el Extranjero se fundó en 1954. Constituye una organización popular a nivel nacional que se dedica exclusivamente a la diplomacia de los pueblos. Ha establecido relaciones de amistad y cooperación en casi 500 organizaciones e instituciones no gubernamentales de más de 157 países. Los proyectos auspiciados por nuestra asociación, tales como el Foro de la Amistad entre los Pueblos de China, América Latina y Caribe, y el Foro de Cooperación entre los Gobiernos Locales de China, América Latina y Caribe, fueron incluidos en el marco de la cooperación integral del Foro China-CELAC. Estos dichos foros han desempeñado un papel importante en promoción de la amistad entre los pueblos y los intercambios entre los gobiernos locales. Además de eso, la asociación nuestra se encarga de la coordinación y administración de hermanamiento de las ciudades y provincias entre China y extranjero. Las ciudades hermanas juegan un papel significativo en cuanto a promover la cooperación entre los gobiernos locales, lo que se ha convertido en un conocimiento común entre los países del mundo. Ciudades hermanas sirven como una plataforma importante de compartimiento de la experiencia de administración urbana. Hasta el momento se ha hermanado más de 2.450 pares de ciudades hermanas entre China y extranjero. Entre ellos, menos de 200 pares con América Latina. Por eso decimos que todavía contamos con una gran potencialidad en este terreno. En los años recientes, la asociación nuestra ha hecho un montón de trabajo para intensificar los intercambios de gobiernos locales entre China y la región. A través de firmas de memorándum de cooperación
hemos establecido relaciones de largo plazo con organizaciones como la CONACO, Conferencia de Gobierno de México, la Asociación de Municipalidad de Chile, la Federación Nacional de Departamento de Colombia y el Congreso de Intendentes de Uruguay, etc. En el año reciente, unos dirigentes importantes de los gobiernos locales de América Latina, como intendente de Montevideo de Uruguay, el señor Daniel Martínez, y la gobernadora de la provincia de Buenos Aires de Argentina, María Eugenia Pital, visitaron China en distintas ocasiones a la invitación de nuestra asociación. Todas estas delegaciones logran el pleno éxito en la visita. A la segunda década de noviembre del año corriente, la asociación nuestra va a celebrar el segundo foro de cooperación entre los gobiernos locales de China, América Latina y el Caribe, y la Conferencia Internacional de Ciudades Hermanas de China 2018, en la ciudad de Wuhan de China. Aprovechando la ocasión, quisiera invitar a todos ustedes aquí presentes a participar en dichos eventos para promover los intercambios en terrenos de comercio, industria, turismo y cultura. A través de discutir las cuestiones de modernización, internacionalización y ecologización urbanas, se comparten las experiencias avanzadas de las ciudades hermanas en aras de fomentar la prosperidad y el desarrollo comunes. Hoy traemos la carta de invitación de los dichos eventos. Favor de buscarnos a recoger la invitación si usted tiene interés. Muchas gracias por su invitación. Gracias. Muchísimas gracias a Leo G. Yongjin por plantearnos estos elementos principales sobre la amistad con la cooperación china en América Latina y el Caribe. Hemos llegado a la culminación de la presentación de nuestros panelistas. Antes de ceder la palabra a nuestros intendentes anfitriones para las palabras de saludo a este evento, me permito puntualizar en calidad de moderador de la mesa algunos elementos principales compartidos por nuestro primer panelista, Paco Moncayo, quien ha hablado sobre la importancia de la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la nueva agenda urbana, de colocar acciones políticas de América Latina y el Caribe traducidas en una voz firme que represente a la unidad latinoamericana para construir agendas globales. Ha hablado sobre el tema de la urgente necesidad de profundizar la descentralización, hacer esfuerzos para la mayor eficiencia mediante la participación ciudadana. Raúl Molina Martínez, como segundo panelista, nos ha compartido la importancia de la diversidad de nuestros municipios, nuestros gobiernos locales, no solamente por el tamaño, demanda económica que tienen, sino también realidades dispersas, realidades muy diversas. La falta de recursos económicos para la ejecución de los programas, planes y proyectos que urgen una integración territorial, una integración de orden organizacional en nuestros países. Plantea a partir de su experiencia la urgente necesidad de profundizar la descentralización, asumiendo temas puntuales como la definición de competencias claras de los gobiernos nacionales y gobiernos locales, las capacidades que debemos atribuir a los gobiernos locales para el cumplimiento de sus responsabilidades que se traduzcan en la conformación y estabilización de políticas públicas. Guido Echeverry, como tercer panelista, entre otros puntos importantes, nos ha compartido primero las características de Colombia, de la hermana República de Colombia, donde indudablemente también se hace muy evidente la urgente necesidad de profundizar la descentralización. Ha hablado de la necesidad de las competencias, ha asumido el tema fiscal como un elemento a tratar y está pendiente tanto en Colombia como en América Latina. Buscar la eficiencia y desde luego la transparencia, la lucha contra la corrupción como elementos fundamentales de llevar una mejor gestión pública. Nos ha hablado de la urgente necesidad de plantear una redistribución de la riqueza en nuestros países a través de las normas y la normativa vigente de regalías y otros conceptos que son de urgente importancia.
Plantea también llevar adelante una voz política firme de América Latina de reclamo a nuestros gobiernos, indudablemente también a los organismos internacionales, para poder hacer una mejor gestión pública local. Iván Díaz, como cuarto panelista, Iván Díaz López, nos ha planteado elementos fundamentales sobre la experiencia de Guatemala en la descentralización, la definición de competencias, la asignación de responsabilidades, y nos ha hablado también de la urgente necesidad de la eficiencia en el ejercicio público, la rendición pública de cuentas ante nuestra ciudadanía, hacer esfuerzos para cumplir con mejores criterios e indicadores los objetivos de desarrollo sostenible. Nos ha hablado también de la participación ciudadana, la descentralización, y ha sido un tema muy importante el aplauso que ha merecido Iván Díaz cuando ha planteado el tema de fortalecer, priorizar y transversalizar el tema de género por la presencia de nuestras mujeres. Desde luego que eso también estará siendo parte de nuestra declaración de Punta del Este, del documento que emita FLACMA. Y finalmente, el quinto panelista, Leo Ji Yongjin de China, nos ha planteado cómo el escenario internacional entre la relación de China y América Latina, el Caribe, muestra experiencias exitosas de un intercambio, de un flujo de trabajos en cultura, en desarrollo integral, lo que realmente nos agrada y nos ha hecho sentir cada vez más cerca de un país tan lejano, pero que ahora estamos trabajando de manera conjunta. Son los 5 elementos fundamentales de participaciones que hemos tenido, por los cuales les pido un fuerte aplauso a nuestros 5 panelistas. Cedemos la palabra a nuestro intendente Pablo Serán, intendente de Artigas, Uruguay, para el saludo correspondiente. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar junto a nosotros. En nombre del Congreso de Intendentes, una alegría muy importante. Hoy en la mañana tuvimos como estos 5 disertantes que nos brindaron una amplia información. La verdad que muy contentos. En nombre del Congreso, una buena jornada para todos y bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Cedemos la palabra al vicepresidente Óscar Terzagui, intendente de Río Negro. Por favor, tiene la palabra. Buenos días a todos y todas, a los presentes, a los que nos acompañan en la mesa. Ha sido esta una jornada de enorme valor para nosotros. Hemos escuchado de los distintos panelistas las experiencias en sus respectivos países, y eso sin duda es un insumo fundamental para nosotros. En nuestro país ustedes saben que el proceso de creación y desarrollo del tercer nivel de gobierno no ha llegado todavía a la adolescencia, tiene muy pocos años. Y todas estas cosas que escuchamos nos nutren, nos dan elementos para ver cómo podemos entre todos ir desarrollando este proceso de municipalización en nuestro país de la mejor manera posible. Le comentaba simplemente, después de escuchar a los distintos panelistas, a nuestro presidente, qué chica es o parece ser América Latina. Porque los problemas aquí planteados son los problemas que hoy tenemos planteados nosotros mismos en nuestro país. Y por supuesto que también hay que tener en cuenta las escalas diferentes que en algunos países se plantean y que también aquí se plantean entre los distintos municipios en cuanto a la cantidad de habitantes, en cuanto a los recursos que se puedan obtener a partir de sus territorios. Esto nos impone un esfuerzo intelectual importante y por eso me alegro de estar presente acá. Felicito a todos los panelistas, felicito a ustedes por estar, porque, reitero, estamos ante un desafío que ya trasciende la frontera de nuestro país. Es un desafío, en este caso, latinoamericano, pero es un desafío mundial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y al epílogo de esta mesa de trabajo, cedemos la palabra nuevamente a Marne Osorio, presidente del Congreso de Intendentes. Por favor,
para el saludo. Muchas gracias, señor presidente de Flagma. Realmente ha sido un enorme placer poder haber escuchado estas 5 ponencias que conformaron esta mesa de trabajo, donde sin dudas, como dicen nuestros colegas, se aportaron muchas experiencias vividas, muchas preocupaciones que nos asemejan, que nos acercan mucho y que seguramente hacen de que ámbitos como estos sean los ámbitos más fermentales, donde podamos incidir profundamente en la construcción de las políticas públicas de nuestros países, pero incidir en la construcción de políticas públicas no como destinatarios, sino como protagonistas legitimados por la voluntad de los pueblos de nuestros territorios y que en definitiva podamos a través de esa participación trasladar el sentir, trasladar la necesidad, trasladar las oportunidades que podemos recoger nosotros en nuestros respectivos territorios. Generar espacios donde las inequidades, que aquí también fueron planteadas y que en algunos países tienen una mayor dimensión que en otros, pero en fin, inequidades todas, y plantearlas como oportunidades para generar competitividad en nuestros territorios. Competitividad que vengan de la mano del conocimiento, de la innovación, de la inversión, de la infraestructura, que venga en definitiva de la mano de ese gobierno multinivel que tiene que presentarse en el territorio como uno solo, hablando de descentralización con profundidad. La municipalización, muy importante por cierto, pero es parte de las políticas públicas de descentralización que necesitan nuestros países y que reclaman nuestras comunidades. Muchas gracias por la participación de todos los panelistas, realmente ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias, señor presidente de Flagma, por la excelente conducción que tuvo. Muchísimas gracias. Renovando el agradecimiento al pueblo uruguayo en las personas de nuestros intendentes y el comité organizador, damos por cerrada la mesa de diálogo de gobernadores y líderes locales. Muchas gracias, mil felicidades.